¿Puede una plegaria, nacida del corazón más solitario, modificar el destino de toda una ciudad? A veces, las transformaciones más profundas surgen de un murmullo leve en medio del silencio del amanecer. En el apacible pueblo de San Miguel, con sus caminos polvorientos que conducen a la plaza principal, y la vieja iglesia, cuya campana agrietada ha sido testigo de generaciones, ocurrió algo extraordinario. Un acto silencioso, casi invisible, que sin embargo logró tocar la vida de muchas personas. La plaza de San Miguel es un lugar lleno de contrastes. Durante el día, rebosa de actividad. Los vendedores ofrecen sus productos con entusiasmo. Los niños corren y juegan, y los visitantes se detienen a contemplar los edificios coloniales. Pero al caer la noche, todo se apacigua. Solo algunos faroles dispersos iluminan el empedrado y los bancos donde durante el día descansan los ancianos. Las sombras se alargan y los sonidos se vuelven más profundos. Fue en ese ambiente de quietud que apareció, por primera vez, la figura frágil de una anciana que más tarde todos conocerían como Doña Lolita. Ella llegaba justo antes de que los primeros rayos del sol rozaran la aguja de la iglesia, cuando el aire aún tenía ese frescor que anuncia un nuevo día. De estatura baja y espalda encorvada, vestía un modesto vestido desgastado y un pañuelo viejo cubría sus cabellos grises. Llevaba consigo una caja pequeña y un libro de oraciones muy usado. Siempre elegía el banco más apartado de la plaza, un rincón discreto donde pocos reparaban en ella. En sus primeras apariciones, casi nadie le prestaba atención. Una anciana más, entre tantas personas en apuros, no despertaba interés. Sin embargo, había algo particular en la forma delicada con la que extendía un pequeño pañuelo sobre el banco, en cómo colocaba con cuidado una diminuta vela hecha a mano y la encendía con dedos temblorosos, antes de abrir su libro y comenzar a recitar oraciones que parecían desvanecerse en el aire junto con el hilo de humo de la vela. En esos momentos, cuando casi toda la ciudad dormía y las tiendas aún no abrían, la plaza era solamente de ella y sus plegarias. ¿Quién podría haber adivinado que aquellas palabras susurradas desde unos labios envejecidos se transformarían en lazos invisibles que empezaron a coser las grietas de corazones heridos y almas solitarias por todo San Miguel? Lolita Ramírez no siempre fue esa figura solitaria. De joven, había sido una mujer de gran belleza, con mirada intensa y cabello oscuro que ahora solo sobrevivía en canas. Se casó con Manuel, un carpintero hábil cuyas manos transformaban la madera en arte. Juntos levantaron una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde criaron a su única hija, Consuelo. La vida de aquella familia era sencilla, pero rebosante de afecto. Manuel dedicaba su tiempo a fabricar muebles finos para las familias más acomodadas, mientras Lolita cosía y cuidaba un huerto con hierbas medicinales. Consuelo creció entre libros y flores, combinando la inteligencia con la dulzura heredada de sus padres. Al terminar la escuela, sus padres decidieron utilizar todos sus ahorros para enviarla a estudiar a la capital. La tragedia los alcanzó sin previo aviso. Durante un crudo invierno, mientras su hija cursaba el último año de universidad, Manuel enfermó de una fuerte neumonía. En pocas semanas, se fue para siempre, dejando a Lolita sola en una casa llena de recuerdos. Consuelo regresó para el sepelio, pero pronto retomó sus estudios y más adelante consiguió trabajo en otro estado, donde conoció a un empresario exitoso llamado Ricardo. Lolita permaneció sola, cuidando su hogar y esperando con ilusión las contadas visitas de su hija. Cuando Consuelo anunció su compromiso, la madre tomó una decisión valiente. Vendió su casa
y entregó todo el dinero para que su hija comenzara una nueva vida en su propio hogar. Se mudó con ellos, esperando apoyar en la crianza de los nietos venideros. Al principio, todo pareció marchar bien. Nacieron 2 niños, María y Juan, y Lolita se desvivía por ellos. Pero con el tiempo, Ricardo comenzó a incomodarse por la presencia constante de su suegra. Consuelo, deseosa de una vida más refinada, fue alejándose de su madre y de los valores sencillos con los que había crecido. La pelea que cambió todo llegó de improviso. Esa noche, Lolita oyó a Ricardo decirle a los niños que su abuela no era más que una campesina ignorante. Al intentar defenderse, recibió una respuesta devastadora de su propia hija. Las palabras se tornaron duras, y en un arranque de enojo, Consuelo gritó: «Si no te gusta, vete. Esta es nuestra casa». Comprendiendo, con el alma rota, que su hija había olvidado el origen del hogar donde vivía, Lolita recogió algunas cosas y salió en la noche, ahogando el llanto. Las primeras noches en la calle fueron durísimas para una mujer de 70 años que jamás había vivido en la indigencia. Dormía en el parque, cubierta con su viejo pañuelo, y pasaba el día en la biblioteca pública, buscando calor y refugio. No se atrevía a pedir ayuda a nadie conocido. Su orgullo le impedía contar que había sido expulsada por su propia hija. Después de vagar una semana, encontró por casualidad un rincón oculto en la parte oriental de la plaza, detrás de un viejo olivo, donde antes se alzaba la estatua del fundador del pueblo, de la cual solo quedaba el pedestal. Allí, a resguardo del viento y de las miradas curiosas, construyó su santuario personal. Con una caja reciclada, improvisó un pequeño altar donde colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe, la única pertenencia que trajo desde la casa de su hija. A su lado, puso una foto de Manuel que guardaba entre las páginas del libro de oraciones y 3 piedras, una más grande para representar a Consuelo, y 2 pequeñas para sus nietos. Cada noche, cuando la plaza quedaba vacía, encendía una vela hecha con restos encontrados cerca de la iglesia. A la luz temblorosa, abría su viejo libro y comenzaba su rito. Primero, pedía por su hija: «Señor, cuida de Consuelo, haz que recuerde que el amor de una madre no conoce rencores, que en su hogar siempre haya paz y alegría». Luego, por sus nietos, que María y Juan crezcan con bondad, sabiendo que su abuela los ama, aunque esté lejos. Y por último, por ella misma: «Dame fuerza para perdonar, para no endurecerme, para mantener el corazón cálido, a pesar del frío de las noches». Su voz se fundía con los sonidos nocturnos, pero había en ella tanta verdad y ternura que parecía que hasta las estrellas se detenían a escuchar. El primero en notarla fue Eduardo, el vigilante nocturno, un anciano que rondaba la plaza a medianoche. Pensó en pedirle que se marchara, pero algo en su porte, una dignidad serena, más allá de su pobreza, le hizo desistir. En su lugar, le llevó una manta tibia y un termo con café. Al día siguiente, le regaló una linterna antigua para que pudiera ahorrar sus valiosas velas. El siguiente en acercarse fue un perro callejero al que Lolita llamó Pepe, delgado, de pelaje rojizo y ojos tristes. Apareció en la tercera noche y se acostó junto a ella, como comprendiendo su soledad. Desde entonces, no se separó de su lado, dándole calor en las noches frías y avisándole con ladridos si alguien se aproximaba. La transformación de la plaza comenzó con Ramón Hernández. A sus 45 años, había perdido todo lo que amaba. Durante 2 décadas, trabajó como mecánico, hasta que el nuevo dueño del taller lo cerró. Su casa fue embargada tras varios pagos incumplidos y su esposa, incapaz de soportar la situación, se fue con los hijos
a vivir con sus padres. Ramón cayó en la bebida y pronto tocó fondo. Esa noche caminaba sin rumbo, con unas pocas monedas en el bolsillo y un vacío en el alma que dolía más que el hambre. Se dirigía a una tienda para comprar licor barato, cuando una luz suave en un rincón de la plaza lo detuvo. Vio a la anciana arrodillada frente a un altar improvisado. Su voz era baja, pero algo en sus palabras lo obligó a quedarse quieto. Y que quienes han perdido la esperanza puedan ver la luz incluso en la más profunda oscuridad, murmuraba Lolita, sin saber que alguien la escuchaba. Ramón quiso alejarse, pero sus pies se negaban a moverse. Permaneció allí, en silencio, mientras la anciana terminaba su oración. Cuando alzó la vista y sus ojos se cruzaron, él no vio reproche ni temor, sino una calma acogedora que de algún modo le hizo sentir menos solo. «Buenas noches, caballero», dijo ella con naturalidad, como si llevara rato aguardando su presencia. «¿Quiere sentarse? La noche está fresca y la manta alcanza para dos». Ramón, sin saber bien por qué, aceptó y se acomodó junto a ella, envolviéndose con una esquina del tejido tibio. Aquella noche no compró la bebida que pensaba. En cambio, permaneció escuchando las historias de Lolita, que hablaban de su esposo, que era carpintero, y de las flores que solía cuidar con esmero. En algún momento, Ramón se sorprendió, contándole él mismo sus propias penas. Ella no ofrecía soluciones ni emitía juicios. Simplemente escuchaba. A veces asentía con la cabeza, como si cada palabra suya le resultara familiar. «Mañana regresaré aquí para rezar», le dijo ella al despedirse. «Puedes venir, si lo deseas». Ramón no pensaba volver, pero la noche siguiente, sus pasos, por sí solos, lo llevaron al mismo banco. Esta vez, junto a Lolita, estaba sentada una muchacha, María González, una joven de 17 años que había huido de su casa, donde su sueño de ser artista era visto como un capricho inaceptable por una familia estricta. Se había refugiado en la plaza tras una nueva discusión con su padre y escuchó por azar las oraciones de la anciana. Los tres compartieron el asiento. Una mujer anciana, un hombre abatido y una adolescente asustada, tan distintos entre sí, pero unidos por una misma sensación de desamparo. Lolita encendió una vela y les propuso que repitieran las oraciones con ella. Al comienzo, Ramón y María dudaron, pero algo en las palabras humildes y sinceras de la anciana tocó una fibra profunda dentro de ellos. La historia de la mujer que reza comenzó a circular por San Miguel como un secreto murmullo. Ramón, que había encontrado empleo como ayudante en una panadería, le habló de Lolita a su jefe, Jorge Méndez, un hombre corpulento y de mirada bondadosa, que aún no superaba la muerte de su esposa. María, por su parte, compartió su historia con Ángela Rodríguez, su profesora de arte, quien también vivía en una casa silenciosa desde que sus hijos se marcharon. Una noche, al llegar a su rincón habitual, Lolita encontró una almohada colocada en su lugar y un termo con té todavía caliente. Al día siguiente, alguien había levantado una pequeña tienda de campaña para resguardarse de la lluvia. Nadie comentaba nada al respecto, pero el lugar se iba transformando poco a poco, como si manos anónimas lo cuidaran con esmero. Al completarse el primer mes, ya se reunían entre 7 y 8 personas alrededor de Lolita cada noche. Fue entonces cuando apareció el padre Francisco, un sacerdote anciano, frustrado por ver cómo su iglesia se vaciaba cada vez más. Al principio, observaba desde lejos, listo para corregir cualquier error doctrinal. Pero al escuchar las oraciones sencillas de Lolita y ver cómo las lágrimas rodaban por los rostros de los presentes, se arrodilló junto a ellos sin decir palabra. «He hablado de Dios durante tantos años»,
le confesó luego a la anciana, pero creo que había olvidado cómo hablar con él. A quienes se sumaban a las oraciones, comenzaron a sucederles cosas inesperadas. Ramón recibió la visita de un viejo cliente que le ofreció restaurar su coche antiguo, lo que más tarde se convirtió en un negocio pequeño pero constante. María, gracias al apoyo de Ángela, logró una beca para asistir a clases de arte. Jorge, el panadero, sintió por fin que el dolor en su pecho comenzaba a disiparse, permitiéndole respirar con algo de paz. El entorno de aquel banco cambió gradualmente. Alguien trajo una alfombra usada, otro colocó faroles solares. La vegetación descuidada detrás del olivo fue podada, y María, junto a algunos amigos artistas, pintó en la pared un gran mural de palomas con ramas de olivo. Incluso Pepe, el perro callejero, recobró el brillo en su pelaje gracias a los cuidados constantes de los visitantes. Lo que más llamaba la atención era que Lolita nunca pedía nada para sí. Sus plegarias eran siempre por los demás, por su pueblo, por el mundo. Si alguien le ofrecía ayuda económica o un techo, ella sonreía con ternura y decía: «Mi riqueza está en estas reuniones, en sus ojos, donde vuelve a brillar la esperanza». Y quienes la rodeaban comenzaban a entender que recibían mucho más de lo que entregaban. En la calma de la noche, cuando la plaza se llenaba de penumbra y la voz de Lolita flotaba suave en el aire, cada uno hallaba lo que tanto ansiaba: pertenencia, compañía y un espacio donde sentirse aceptado. No todos veían con buenos ojos lo que sucedía en la plaza. Algunos comerciantes, dueños de restaurantes elegantes y tiendas turísticas, empezaron a quejarse ante el ayuntamiento por lo que llamaban la concentración de vagabundos, argumentando que espantaban a los visitantes y dañaban la imagen del lugar. Entre ellos, el más vociferante era Gustavo Ortega, propietario del hotel más lujoso de la zona, cuyas ventanas daban justo hacia el lugar de reunión. «Esto es inadmisible», gritaba en las reuniones municipales. «Han hecho de esta plaza un refugio para mendigos. Mis clientes pagan por una vista al centro histórico, no por ver un grupo de desamparados orando». El alcalde de San Miguel, Alberto Díaz, un hombre pragmático y atento a las encuestas por su reelección, decidió intervenir. Una noche, cuando el grupo de oración comenzaba a reunirse, 2 patrullas de policía aparecieron en la plaza. Los agentes, educados pero firmes, comunicaron que según una nueva normativa municipal, no se permitían reuniones no autorizadas tras el anochecer ni la instalación de objetos sobre propiedad pública sin los permisos necesarios. «Deben retirarse y llevarse sus pertenencias», explicó un joven oficial, evidentemente incómodo ante las miradas de hombres y mujeres de todas las edades. «De lo contrario, tendremos que detenerlos por desobediencia». La tensión se palpaba en el aire. Algunos jóvenes, habituales del grupo, comenzaron a alzar la voz, decididos a defender su derecho a reunirse. El momento parecía precipitarse hacia un enfrentamiento, cuando Lolita se incorporó lentamente de su asiento. «Déjenme hablar con el señor alcalde», pidió con serenidad, dirigiendo la vista hacia Alberto Díaz, que observaba la escena desde su vehículo, aparcado a unos metros. Para sorpresa de todos, el alcalde descendió del coche y se acercó a la anciana. Caminaron unos pasos aparte y conversaron en voz baja durante varios minutos. Nadie pudo oír lo que decían, pero el rostro de Díaz cambió visiblemente. De serio pasó a pensativo, y luego a un gesto claramente conmovido. En un momento, incluso se enjugó los ojos, aunque más tarde insistió en que solo se le había metido polvo. De forma inesperada y para sorpresa de todos, Alberto Díaz se volvió hacia los agentes y declaró con voz firme: «Den por terminada la intervención. Estas personas
no están infringiendo ninguna norma. Con el tiempo, se supo que Lolita solo le había traído a la memoria una historia que casi nadie recordaba. Años atrás, en ese mismo lugar, su madre, una humilde mujer que se ganaba la vida lavando ropa, consiguió empleo en uno de los peores momentos para su familia, gracias a una desconocida que compartió su comida y dijo: «Hoy te doy mi pan, mañana tú darás el tuyo». Aquella mujer, en su juventud, había sido la propia Lolita, con la misma generosidad de espíritu que aún conservaba. Al día siguiente, el Consejo Municipal votó de manera unánime a favor de convertir la esquina oriental de la plaza en un espacio público de meditación y oración, donde se permitirían reuniones en cualquier hora del día o la noche sin restricciones. Para ese momento, el grupo de oración liderado por Lolita ya se había convertido en una especie de mito en la región. Gente de pueblos vecinos llegaba para participar en las oraciones nocturnas, buscar consuelo o simplemente compartir el silencio junto a la mujer que ya muchos llamaban la Santa Lolita, aunque ella se sonrojaba siempre que escuchaba ese apodo. La historia de la anciana sin techo, que con sus plegarias tocaba vidas enteras, fue recogida por la televisión local, y un breve reportaje se emitió en las noticias de la tarde. Consuelo Méndez Ramírez, sentada en su amplio salón, pasaba canales de forma distraída cuando una imagen la hizo detenerse en seco. Subió el volumen, y su respiración se cortó al ver en primer plano el rostro de su madre. Envejecido, sí, pero con los mismos ojos dulces que recordaba de su niñez. El reportero la describía como el ángel guardián de la ciudad, y relataba cómo sus palabras habían cambiado el destino de muchas personas. Al amanecer del día siguiente, con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, Consuelo estacionó su lujoso coche junto a la plaza de San Miguel. Quería llegar temprano, antes de que hubiese testigos. Oculta bajo una bufanda y unas gafas oscuras, avanzó con cautela hacia la esquina oriental, donde se alzaba una caseta que cada vez más parecía un pequeño refugio sagrado. Tal como había esperado, su madre estaba allí, de rodillas frente a su altar, murmurando sus plegarias en voz baja. El perro Pepe fue el primero en notar su presencia y lanzó un gruñido suave de advertencia. Lolita giró la cabeza y al reconocerla, sus ojos se abrieron con asombro. «Madre», musitó apenas Consuelo. Un profundo silencio se extendió entre ambas. Se contemplaron desde la distancia que habían construido durante años de distanciamiento y dolor. Finalmente, Lolita se incorporó despacio, apoyándose en el bastón que algún alma caritativa le había regalado. «Estás más delgada», comentó con sencillez. «¿Te estás alimentando bien, hija?». Aquellas palabras, cargadas de un cariño que había resistido todo, rompieron el muro. Consuelo empezó a llorar, dejando que las lágrimas fluyeran como no lo había hecho en años. Entre sollozos, trató de explicar que Ricardo las había abandonado hacía un año, llevándose casi todo el dinero, que había quedado sola con sus hijos y una montaña de deudas, que cada vez que la vida se le volvía difícil, pensaba en su madre. «He venido a pedirte perdón», dijo finalmente, «y a suplicarte que vuelvas. Esta siempre ha sido tu casa, mamá, nunca dejó de serlo». Lolita se acercó, tomó el rostro de su hija entre sus manos y con ternura secó sus lágrimas, como solía hacer cuando ella era una niña. «No tengo nada que perdonarte, hija. Una madre no guarda rencor a sus hijos». Consuelo, deshecha en llanto, se aferró con fuerza a las manos de su madre. «Por favor, regresa. Los niños te echan de menos. Yo también te necesito». Pero para sorpresa de ella, Lolita negó suavemente con la cabeza. «Ahora no puedo irme, Consuelo. Aquí hay gente que me necesita. Como un día
Yo necesité de ellos. Pero puedo ofrecerte algo mejor. Ven tú, trae a los niños. Formemos parte todos de esta nueva familia que hemos construido. Consuelo no comprendía del todo. ¿Cómo era posible que su madre prefiriera un banco en la plaza a una casa con techo y comodidades? Pero al mirarla a los ojos, tan llenos de serenidad y luz, comprendió que su madre había hallado algo que el dinero no podía comprar. Un año más tarde, la plaza de San Miguel había cambiado por completo. La zona oriental, antes descuidada y olvidada, se había transformado en un rincón lleno de vida. En torno a la pequeña caseta, florecía un jardín cuidado por manos voluntarias, con flores y bancos pintados. Cada noche se encendían velas y se escuchaban oraciones en varios idiomas. No solo los locales, sino también viajeros de otras partes. Acudían buscando paz y un momento de introspección. Consuelo, junto con sus hijos, se convirtió en parte habitual del grupo. Sus talentos artísticos sirvieron para embellecer el lugar, y su conocimiento empresarial ayudó a crear el fondo benéfico Oraciones de Lolita, destinado a apoyar a personas sin hogar y familias vulnerables. Aunque le ofrecieron en varias ocasiones un lugar más cómodo donde vivir, Lolita prefería una humilde habitación que el padre Francisco le había cedido en la iglesia. Mi hogar verdadero está allí donde los corazones se encuentran y se abrazan, solía decir con una sonrisa serena. Una noche, cuando el círculo de oración estaba especialmente lleno de gente, un reportero se acercó a Lolita y le preguntó cuál era el secreto que le permitía tocar tantas almas. No hay ningún secreto, contestó con naturalidad. Simplemente les recuerdo a las personas algo que ya llevan dentro. El hogar auténtico no se construye con ladrillos, sino con corazones que arden por amor. Y el milagro más grande no es que una estrella caiga del cielo, sino que dos almas solitarias se encuentren y una le diga a la otra: ahora no estás sola. Gracias por acompañarnos en este relato sobre la bondad, la fe y la verdadera unión entre seres humanos. Si te conmovió la historia de Lolita y sus plegarias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias que reconfortan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te llegó más al corazón? ¿Conoces a alguien como Lolita, cuya sola presencia transforma vidas en silencio? Tu opinión es muy importante para nosotros, y no olvides compartir este video con tus seres queridos. A veces, una historia sencilla puede abrir la puerta a una conversación profunda o ayudar a recordar lo que en verdad da sentido a la vida.